Está compartida la pantalla. Sí. Bien. Vale. Bueno, buenos días, gracias por venir. El motivo de dar esta sesión a nivel general en el hospital son dos. Uno, porque ha salido una nueva actualización de la Vía Rica este año 2021, que con motivo de la pandemia, aunque había sido finalizado el trabajo de actualización, había sido finalizado en 2020, no se publicó por el Ministerio de Sanidad hasta 2021, hasta este año. Y el segundo motivo es que vamos a ampliar el número de cirugías incluidas en el protocolo Vía Rica, como vamos a ver ahora. Para quien no conozca Vía Rica, alguien que nos esté escuchando no sepa lo que es la Vía Rica es un programa de rehabilitación intensificada, de recuperación intensificada o rehabilitación multimodal o protocolo ERAS, por sus siglas en inglés de Enhanced Recovery After Surgery. El origen de estos programas de rehabilitación multimodal fue en 1990 con el profesor Henry Kelley, que se dirigieron a la cirugía de colon. Y fueron los primeros en los que comenzó. Este clínico lo que vino a demostrar ya hacia finales de los años 90 es que el proceso quirúrgico no se circunscribía solo a la cirugía, sino que era importante optimizar bien a los pacientes antes de llegar a la cirugía y que era igual de importante también la recuperación posterior. A medida que esto se fue desarrollando, en 2010 se crean sociedades científicas en torno a la creación de estos programas de rehabilitación multimodal, que es el ERAS a nivel internacional y el GERM a nivel nacional, el Grupo Español de Rehabilitación Multimodal, por sus siglas. Fruto del trabajo del Grupo Español de Rehabilitación Multimodal, donde se incluyen un montón de profesionales de distintas especialidades, nace la Vía Rica. La Vía Rica en 2015 se publica a través del Ministerio de Sanidad como una serie de recomendaciones para implementar en los hospitales de acuerdo a la evidencia científica disponible y para cirugía abdominal. A partir nosotros de 2015, un grupo de trabajo que comienza a trabajar aquí en el hospital. En 2018 iniciamos la Vía Rica en el Hospital de Cabueñes para cirugía de colon y recto y cistectomía. Bien, pues en 2020, como he dicho, se actualiza la Vía Rica que se había publicado en 2015, pero esta vez la Vía Clínica Rica, digamos que tiene una mayor ambición y no se circunscribe solo a cirugía abdominal, sino que pasa a denominarse Vía de Recuperación Intensificada en Cirugía del Adulto, es decir, vale para toda la cirugía del adulto. Las recomendaciones, esta vez más recomendaciones que en 2015, todas basadas en la evidencia. Y a partir de esta Vía Clínica Rica nos animamos este año 2021 a incluir a las cirugías que ya teníamos incluidas en la Vía Rica, a la cirugía renal, a la cirugía gástrica, pancreática y esofágica. Bien, la Vía Rica se publica con el aval de todas estas sociedades científicas, donde no solo existen sociedades médicas, sino también de enfermería, de rehabilitación, fisioterapia e incluso asociaciones y fundaciones de pacientes, que también secundan las recomendaciones y el trabajo que todos estos realizan. Son 135 recomendaciones basadas en evidencia científica con una revisión sistemática del UpToDate, Cochrane y Embase. Y hacen unas recomendaciones que son universales para el proceso quirúrgico del paciente adulto, integrales de todo el proceso perioperatorio, es decir, no se circunscribe solo al periodo intraoperatorio, sino que va desde que el paciente es diagnosticado en la consulta del servicio quirúrgico hasta que el paciente es dado de alta y su recuperación funcional a su vida habitual. Aquí tenéis el enlace donde podéis bajaros la Vía Rica, esta actualización en PDF. Bien, la Vía Rica, como digo, es un programa de recuperación intensificada, rehabilitación multimodal. Vamos a ver un poco cuáles son los objetivos y los principios de estos programas. El objetivo, claro, es preparar al paciente para que llegue lo mejor posible a la cirugía, durante la cirugía proporcionarle el mejor tratamiento y durante el posoperatorio conseguir una recuperación que sea lo más temprana y eficaz posible. ¿Cuáles son los fundamentos para lograr esos objetivos?
El primero, dar una transversalidad y continuidad a los cuidados. Es decir, no vale que hablemos solo del periodo preoperatorio de forma individualizada, sino que lo tenemos que ver como un continuo. Vamos a ir viendo a lo largo de la presentación cómo los diferentes profesionales que actúan durante el proceso actúan una parte en el pre, otra parte en el intra o en el posoperatorio inmediato y otra parte durante el posoperatorio, con lo cual hay que darle transversalidad y continuidad a los cuidados. Otro fundamento es que el paciente tiene que participar de forma activa. Le tenemos que, digamos, empoderar de tal manera que participe en su recuperación y que se sienta responsable también de su recuperación. Eso va a hacer que el paciente tenga mayor compromiso y adherencia al tratamiento y, por lo tanto, la recuperación también sea más eficaz. Tiene que ser evidentemente multidisciplinar, evidentemente no podemos entender estos programas sin entender que nuestro trabajo y los resultados no dependen solo de nuestro trabajo, sino que dependen del trabajo de todos y cada uno de los que participamos en el proceso asistencial. Y digo todos desde el servicio quirúrgico que diagnostica el problema, hasta mantenimiento que tiene que mantener el quirófano a 21 grados para que el paciente no pierda temperatura. Con lo cual, imaginaros en ese rango, todos los que participamos somos parte del equipo. Lo hacemos en base a la evidencia científica. Hacemos que el paciente aumente la capacidad funcional para que llegue a la cirugía en mejor estado de forma, como bien va a explicar después Ana Belén. Hacemos una optimización nutricional para que el paciente llegue lo mejor nutrido posible. Hacemos una estandarización de la anestesia y de la analgesia de tal manera que disminuyamos la heterogeneidad en los tratamientos. Hacemos una cirugía lo más mínimamente invasiva, y intentamos incentivar la movilización y rehabilitación precoz. Y por último, debemos de evaluar todo lo que hacemos, es decir, debemos de sacar los datos de lo que estamos haciendo para saber si lo estamos haciendo bien y en aquellas cosas en las que no estamos haciendo bien, corregirlas. Y es otro principio fundamental de estos programas. Bien, ¿qué nos dice la evidencia? Pues bien, si metéis rehabilitación multimodal en UpToDate o en PubMed, veréis que el número de publicaciones es exponencial desde hace 10 años y en el último año se han publicado más de 550 estudios de rehabilitación multimodal, con lo cual la evidencia que vamos adquiriendo en los últimos años es mucho mayor. La Cochrane hace una revisión en 2016 en el que demuestra que estos programas reducen la mortalidad, reducen las complicaciones a 30 días, tanto médicas como quirúrgicas, y reducen la estancia hospitalaria. Bien, ¿cuáles nuestros resultados desde que empezamos en 2018 en cirugía de colon y en vejiga? Pues bien, nosotros hasta ahora hemos hecho 307 pacientes con neo de colon y recto, 27 de colon recto, pero de otro proceso no oncológico, 67 cistectomías radicales y se han excluido 12 pacientes. Bien, estamos metidos en una auditoría a nivel nacional en el que vamos metiendo los datos de los pacientes y el cumplimiento de los ítems de la vía rica y alcanzamos con 218 pacientes alcanzamos un cumplimiento del 77%, se considera óptimo por encima del 70%. Los días de ingreso de estos pacientes está en torno a una mediana de 8 días y una moda de 7 días. Bien, cuando empezamos con este proceso, la mediana de los pacientes estaba en 10 días. Hemos bajado 2 respecto a lo que estaba previamente. Y una cosa que también mide el programa IMPRICA, que es la auditoría esta a nivel nacional, dirigida por el Grupo Español de Rehabilitación Multimodal, es que hacemos una encuesta de satisfacción del proceso a los pacientes y tenemos un 9,1 de media, con lo cual felicitar a todos los que participamos en el proceso porque el grado de satisfacción y por lo tanto el feedback que nos tiene que llegar es de que los pacientes están muy contentos.
Bien, un trabajo de la doctora Álvarez Rodríguez de anestesiología para el congreso que se va a realizar ahora esta próxima semana. Hicimos un análisis sobre el cumplimiento en los 3 primeros meses. El cumplimiento en los 3 primeros meses fue del 88%, mayor de lo que está siendo ahora. Lógico, por otra parte, cuando iniciamos tal y que es indicativo de que la implantación fue bastante exitosa en el hospital. Solo un ítem, el retirada de la sonda en menos de 24 horas, no se cumplió, por debajo del 50%. Bien, otro trabajo de la doctora Morala para el mismo congreso que se va a realizar ahora sobre la optimización de la hemoglobina que hacemos en estos pacientes. Conseguimos demostrar que el tratamiento de la anemia en el preoperatorio fue del 100% en estos pacientes, mientras que antes, en el grupo que no, digamos, por el proceso tradicional, solo se optimizaba en el 68%. Y además conseguimos demostrar, lo que es evidente, la reducción de las transfusiones, desde un 38% hasta un 19%. La doctora Arango, para el Congreso de la Sociedad Española de Investigación Quirúrgica en 2020, hizo un trabajo para comparar un grupo que se intervenía en el proceso RICA versus no RICA, y lo que demostró fue que había 2 días menos de estancia y menor número de reingresos. La doctora Prudencio hizo otro trabajo para la British Journal of Surgery en 2021, en el que también comparaba un grupo de RICA de 70 pacientes con un grupo no RICA de otros 68 pacientes. Consiguió demostrar que había un descenso en las complicaciones quirúrgicas del 3% y de las complicaciones médicas de un 6%, y un descenso de la mortalidad. Bien, esto va un poco en la misma línea de las cosas que hay publicadas en la mayor parte de las publicaciones con estos programas de rehabilitación multimodal. Bien, como vemos, estos programas tienen un beneficio común. Tienen un beneficio para los pacientes, porque con el empoderamiento sobre su salud mejora la experiencia personal, participa de forma activa y además tiene menos complicaciones y menor exposición a infecciones. Desde un punto de vista de los profesionales, nos permite estandarizar los cuidados y actuar en base a la evidencia científica, además de que permite una formación continuada basada en la evidencia. Desde un punto de vista calidad, nos permite obtener beneficios clínicos, hacer una detección precoz de las complicaciones y aportar mayor calidad a nuestro trabajo. En cuanto a la productividad, como hemos visto, reduce la estancia hospitalaria, produce mayor eficiencia con los recursos que tenemos y además produce un beneficio económico a medio y a largo plazo. Y desde el punto de vista de salud global, mejora la educación sanitaria, mejora el acceso a la sanidad, mejora la comunicación además con la atención primaria y mejora una recuperación funcional temprana. Bien, el equipo Villarrica, evidentemente, está formado por un montón de profesionales de distintas especialidades, donde cada uno tratamos de realizar intervenciones unimodales y las integramos en un paquete de medidas que actúan de forma sinérgica para lograr esos objetivos. Con lo cual, estamos formados por enfermería a todos sus niveles, desde la consulta, desde la hospitalización, desde reanimación, desde quirófano, desde todos los ámbitos. Estamos anestesiólogos, cirujanos generales, urólogos, nutrición, endocrino, rehabilitación, fisioterapia y unidad de calidad. Y además de todos estos, aunque no estén en el equipo, pues participan de forma puntual también otros servicios. Bien, en cuanto a la actualización que vamos a hacer este año y que comenzamos en noviembre, incluimos la cirugía renal, la cirugía gástrica, pancreática y esofágica. Esto va a suponer más o menos 20-25 pacientes al mes, ¿vale? Todos los que estamos en el equipo y en los servicios implicados asumimos el reto, ¿vale? de aportar a nuestros pacientes la mayor calidad posible e incluirlos en este proceso. Y un poco en la línea de los criterios de inclusión que publicaron en esta última actualización, los criterios de inclusión pues son ser adulto, mayor de 18 años, cirugía programada, es decir, la cirugía urgente queda un poco fuera, y ahora sí, cualquier ASA, es decir, desde el paciente sano, ASA 1, hasta el paciente más complejo y con más patología, ASA 4, entran dentro del programa. Y además, lo que es fundamental, pues debe de ser la aceptación del paciente.
En 2015, cuando se publicó la Vía Rica, excluían a los pacientes ASA4, es decir, excluían a los pacientes con una patología grave, con riesgo de ser descompensado durante su proceso quirúrgico. Este año eliminan ese criterio de exclusión y lo incluyen. ¿Por qué? Porque hemos visto que aunque tengan más riesgos de complicaciones y no puedan cumplir, digamos, todos los ítems o puedan seguir el curso normal de la Vía Clínica Rica, van a verse beneficiados pues, de una optimización del mejor cuidado y de una mayor recuperación, mejor recuperación. Es decir, hasta hay estudios en los que discuten que hasta qué punto de vista es ético no proporcionarle a esos pacientes una asistencia de calidad y en base a la evidencia, con lo cual este año pues, están incluidos todos los pacientes independientemente de su patología. Y no hay límite de edad, es decir, desde los 19 años hasta los 90 o hasta los 100, ¿vale? Bien, ¿cuáles son los objetivos de la Vía Clínica Rica? No me voy a parar a decir cada paso de la Vía Rica porque nos llevaría un montón de tiempo, pero se colgarán en la intranet todas las matrices temporales para que todo el mundo pueda consultarlas cuando lo necesiten. Bien, los objetivos son, en el preoperatorio, hacer una evaluación global de salud, hacer una optimización de todas aquellas cosas que podamos optimizar y animar al paciente a que tenga una participación activa y mayor confort en el preoperatorio. En el intraoperatorio, ser lo más mínimamente imposible y que la respuesta fisiológica sea la menor posible. Y en el posoperatorio, hacer una recuperación funcional integral y temprana. Bien, ¿quiénes somos los implicados en la Vía Rica? Como he dicho, aquí veis que en el preoperatorio hay unos implicados, en el intraoperatorio otros y en el posoperatorio otros. Bien, todos al final participamos tanto en el preoperatorio como en el intraoperatorio y en el posoperatorio. Y esta diapositiva lo que viene un poco a recalcar es que si nosotros hacemos bien nuestro trabajo, o sea, tenemos una responsabilidad a la hora de hacer bien nuestro trabajo porque si nosotros no cumplimos con nuestra parte, estamos involucrando que otros compañeros, por muy bien que hayan hecho el trabajo, eso se va a venir abajo. Es decir, es fundamental que todos trabajemos en la misma dirección y todos cumplamos nuestra parte. ¿Vale? Ahora Patri va a hablar de un poco más específico el proceso, sobre todo implicado en el trabajo de enfermería y nada más. Dejamos las preguntas si queréis al final para no robar más tiempo. ¿Sí? ¿Cómo se pone el PDF en presentación? ¿El qué? Creo que en modo lectura aquí, ahí. Modo lectura. Ahí. Y ahí ya le das a... Bueno, buenos días a todos. Yo quería explicaros un poco el trabajo que hacemos desde la consulta de enfermería de Vía Rica y después una serie de puntos a tener en cuenta en la planta de hospitalización, según la experiencia que hemos tenido en estos últimos 3 años y también lo que nos han transmitido las supervisoras de cirugía y de urología. Recuperación intensificada de cirugía del adulto. Yo creo que si me das... Que igual es mejor aquí, ¿no? Aquí, sí. Vale. A ver si está por aquí. A ver, deja el... Ah, bueno. ¿Le doy aquí? No. Al revés, lo ponemos modo lectura. Modo lectura. Muestra la página siguiente. Dale con el Le rollo. doy ahí y ya está. Si no, con la rueda igual. Bueno, vale.
Bueno, ya ha dicho Javi, la vía rica se basa en 3 pilares fundamentales. El primero es la aplicación de una serie de medidas perioperatorias para intentar que el paciente llegue lo mejor preparado a la cirugía. Lo segundo es una participación activa del paciente. Tenemos que implicarlo en el proceso, que se autorresponsabilice de su salud. Y para ello tenemos que darle información y tenemos que hacerlo partícipe en la toma de decisiones. Y lo tercero, el equipo multidisciplinar que participamos dentro de la vía rica. Dentro de este equipo multidisciplinar, la enfermería es una pieza clave. ¿Por qué? Porque participa en todas las fases del proceso, en el preoperatorio, en el intra y en el posoperatorio. En el preoperatorio participa desde la consulta de enfermería y después los cuidados que se dan previos a la intervención cuando ya está ingresado. En el intraoperatorio, que son las enfermeras de anestesia y de quirófano, los que le dan unos cuidados al paciente en el momento de mayor dependencia del mismo. Y después está en el posoperatorio, que comienza en reanimación para continuar después en la planta de hospitalización y terminar en la consulta de enfermería de la vía rica. Quería explicaros cómo tenemos organizado en el hospital la consulta de enfermería. Primero realizamos 2 visitas, dos primeras consultas, 2 consultas preoperatorias y una llamada a las 48 horas tras el alta del paciente y una tercera consulta que se realiza al mes del alta. Y recordaros también que dentro del programa Selene estos pacientes vienen con una marca, esta marca verde que veis ahí, que indica que pertenece, que están dentro del protocolo de la vía rica. También tenemos un formulario donde desde la consulta de enfermería escribimos las 3 consultas, las 2 preoperatorias y la consulta posoperatoria. ¿Qué es lo que hacemos en la primera consulta de enfermería? Primero hacemos una valoración nutricional, le preguntamos al paciente cómo se alimenta, si tiene apetito, lo que come. Hacemos un cribado nutricional con la escala MAST. Ya sabéis que la escala MAST que tiene 3 valores, riesgo bajo, medio o alto. En el riesgo bajo, si nos da un riesgo bajo, lo que hacemos es darle unas recomendaciones dietéticas saludables. Y, por ejemplo, en el caso de los de colon, les damos también una dieta sin residuos para realizar 5 o 7 días antes de la cirugía. Y después, si tiene un riesgo medio o un riesgo alto, Covadonga, la enfermera de nutrición, le va a dar unos suplementos, 1 o 2, según si el riesgo medio o alto, y una consulta con nutrición. También. Desde hace 3 meses aproximadamente, Covadonga está viendo a todos los pacientes que están dentro de la vía rica y sobre todo a partir de ahora con estas nuevas intervenciones que entran que van a necesitar una mayor optimización. Después está el ejercicio. Les preguntamos también a los pacientes acerca del ejercicio que hacen para saber si son sedentarios, si salen a caminar, si van al gimnasio, bueno, lo que hagan. Y después va a ser el servicio de rehabilitación quien les haga una valoración más exhaustiva. Y después, en base a esa valoración, le van a dar una tabla de ejercicios, les van a mandar caminar y sobre todo les explica los ejercicios respiratorios y el uso del incentivador volumétrico. Y nosotros desde la consulta de enfermería también tenemos que motivar a que lo hagan, a que lo entrenen hasta la intervención. Lo tercero, bueno, abstinencia de tabaco, alcohol y drogas al menos 4 a 6 semanas antes de la intervención. La realizamos una toma de constantes y aquellos pacientes que son diabéticos e hipertensos tenemos que decirles que vayan a su médico de cabecera y su enfermera de atención primaria para que les hagan un seguimiento de su glucemia y de su tensión hasta la intervención. Otra cosa que realizamos también en esta primera consulta es la cumplimentación de un cuestionario que se llama SF36. Es un cuestionario de calidad de vida y nos da mucha idea de cómo percibe el paciente su salud en esos momentos. Tenemos que darnos cuenta que son pacientes a los que les acaban de diagnosticar un cáncer, a la mayoría de ellos, que van a tener que pasar por quirófano, que poner quimio, radioterapia, algunos de ellos, y que algunos también saben que van a salir de quirófano con una ostomía. Entonces tenemos que saber cuál es la actitud del paciente ante su enfermedad en este proceso que comienza, ¿no? En esta primera consulta también les facilitamos un teléfono de contacto para que nos puedan consultar las dudas que tuvieran. Segunda consulta. La segunda consulta de enfermería la realizamos 48 o 72 horas antes de la intervención quirúrgica.
En ella tenemos que evaluar si han cumplido las recomendaciones que se les dio en la visita anterior en cuanto a la alimentación o el ejercicio. Si son pacientes que toman Sintrón, tenemos que asegurarnos que han dejado el Sintrón y que están poniendo la heparina de bajo peso molecular. Después que han tenido una abstinencia al tabaco o al alcohol. Después le explicamos el circuito perioperatorio, desde que ingresan, desde el momento del ingreso, a qué hora es, dónde se tienen que presentar, qué tienen que traer, el paso a la planta de hospitalización, la hora que irán a quirófano. Cuando salen de quirófano también, que van a salir con sueros, con monitorizados, con la sonda, todo eso se lo explicamos, adaptándolos, por supuesto, a cada paciente. Que van a pasar una noche al menos en reanimación y que allí comenzarán, si todo va bien, a darles sorbos de agua, a incorporarlos en la cama y a empezar con el incentivador respiratorio. Le explicamos también la rutina perioperatoria, ayunas, higiene, resurado, si tienen que tomar alguna medicación que nos conste en el informe de anestesia que tienen que tomar la mañana de la intervención o si tienen que dejar alguna medicación a lo mejor 24 horas antes. ¿Qué más? Les damos un pack que nos prepara farmacia donde vienen las bebidas carbohidratadas, vienen la prevención de la tromboprofilasis, el clesane y viene la gabapentina. Las bebidas carbohidratadas se dan porque debido al estrés quirúrgico y al ayuno se puede producir una hiperglucemia posoperatoria y una resistencia a la insulina. Entonces, para reducir esto, se dan las bebidas y también se mantiene al paciente menos horas en ayuno que como se hacía antes. Estaban muchísimas horas. Ahora es 6 horas para sólidos y 2 horas para líquidos claros. También les explicamos, bueno, aparte de todo esto que le decimos acerca de las bebidas carbohidratadas, la prevención, aparte de explicárselos, lo damos también por escrito. Y hay algunos pacientes que tienen que tomar la preparación intestinal, también se lo explicamos, o ponerse algún enema, que se lo damos nosotros. Comprobamos que están los consentimientos. Le hacemos una extracción analítica para las pruebas cruzadas para el banco de sangre y hay veces también que necesitan analítica que nos ha pedido anestesia o nos ha pedido el servicio de cirugía para revisar. Urinocultivo, en el caso de los pacientes de urología, y también en aquellos que se sabe o se piensa que pueden salir del quirófano con una ostomía, se realiza también el marcaje del estoma y se dan unos conceptos básicos acerca del manejo y de la higiene del mismo. Nosotros aquí realizamos los de urostomía, porque como sabéis, si el estoma es de digestivo, pues se realiza en la unidad de ostomías de Pumarín, lo que es el marcaje y la explicación. Bueno, esto es la segunda consulta. Después, nosotros lo que intentamos es que el paciente ingrese el mismo día de la intervención. Que si la intervención es por la mañana, en turno de mañana, ingresaría a las 6:30 y si es en turno de tarde, ingresa a las 11 de la mañana. Entonces, ¿qué le explicamos a los pacientes cuando ingresan a las 6:30 de la mañana? Aparte de todo lo del circuito perioperatorio, la rutina perioperatoria, le explicamos lo que tienen que hacer en el domicilio y, como os he dicho, se lo damos por escrito. La noche previa tienen que ponerse la heparina, la tromboprofilasis. Algunos, por ejemplo, una hemicolectomía izquierda necesitan poner un enema, le explicamos también. Tienen que tomar 2 bebidas carbohidratadas entre las 8 y las 12 de la noche y tienen que quedar en ayunas para sólidos desde las 12 de la noche y pueden estar bebiendo líquidos claros, agua e infusiones hasta las 6 de la mañana. Y a las 6 de la mañana ya pueden tomar la última de las bebidas carbohidratadas y la gabapentina, que la gabapentina se da para disminuir las necesidades de opioides después de la cirugía. Entonces, entre 6 y 6:15, último de los batidos y la gabapentina, y a partir de las 6:15 ayunas total. Después ya vendría para el hospital, plan de acogida, se le realiza en la planta el formulario de preintervención, comprobar que hizo lo que le dijimos en la consulta y administración de medicación pautada, por ejemplo el Midazolam. Y recordar que esos pacientes deben llevar el incentivador volumétrico en la cama con ellos para el quirófano. Después, si ingresa a las 11 de la mañana para operarse por la tarde, le decimos la noche previa lo mismo, la tromboprofilasis, el enema, las 2 bebidas carbohidratadas, pero en este caso no tienen que quedar en ayunas, incluso entre 8 y 8:30 de la mañana tienen que hacer un desayuno ligero y a partir de las 8:30 sí es cuando quedan ya en ayunas para sólidos, pero pueden beber agua,
hasta la 1 del mediodía, que sería cuando ya ingresado le daríamos esa última bebida carbohidratada y la gabapentina. Entonces, recordar lo que he puesto ahí, que tienen que quedar en ayunas total a la 1:15, porque se supone que a quirófano irán eso sobre las 3:15 de la tarde. Recordar lo mismo, lo del incentivador. También le explicamos de lo referente a higiene, rasurado. Lo habitual, lo que queremos es que ingresen el mismo día de la intervención, pero puede existir un pequeño grupo de pacientes que ingresen el día previo. Por ejemplo, que nos diga anestesia, que puede ser que necesiten transfusión. O como tuvimos un caso hace pocos días que necesitaba dializarse el día antes. Son poquitos pacientes, pero alguno hay. Entonces, todo lo que es las pruebas cruzadas para el banco de sangre, la analítica y la precisa, se realizaría la tarde previa a la intervención ya ingresado, o incluso tomar el segundo sobre de la preparación intestinal. El primero lo tomarían en casa por la mañana y el segundo sería por la tarde ya ingresado. Recordar que estos pacientes no tienen por qué quedar, que pueden beber por la noche hasta las 6 de la mañana, lo mismo que le explicamos en el domicilio, que cuando están ingresados también, porque les ponemos el cartel de ayunas y ya los dejamos sin tomar nada, pero pueden tomar agua, que de hecho le vamos a dar el batido de 6 a 6:15, y acordarse que es eso, que no se le puede dejar allí el batido encima y que lo tome, no, tiene que tomarlo 6 a 6:15 para quedar a las 6:15 en ayunas total. Sí, la siguiente. Ahora, algunas consideraciones a tener en cuenta para las plantas de hospitalización. Nosotros, aparte de escribir en lo que es el formulario, también ponemos una nota en la segunda consulta donde hacemos como un resumen de aquello que hemos hecho, referido a si tiene las pruebas cruzadas hechas, analítica que le hemos sacado, el urinocultivo, a los consentimientos firmados. Yo creo que sería importante que se pudiera leer cuando ingresa el paciente. Después, no hay que coger vía a estos pacientes, ni siquiera a los que son diabéticos, y no hay que ponerles la medicación que esté pautada para 30 minutos antes de la intervención, porque esa se pone en quirófano, pero sí habría que poner la medicación pautada 1 hora antes, por ejemplo, la profilaxis de endocarditis, es así para que le vaya haciendo efecto. Sería también interesante que desde que la enfermería de la planta anotara aquellas medicaciones que se les dice que tienen que tomar la mañana de la intervención dentro de sus medicaciones habituales, por ejemplo, el Eutirox, el Enconcor, o si ha dejado aquella medicación que se le ha dicho que la dejara 24 horas antes, que lo anotaran. Las pruebas cruzadas, como he dicho, están ya extraídas en la segunda consulta de enfermería, excepto algún caso puntual en el que nosotros hablaríamos con el banco de sangre para que fueran ellos los que hicieran la extracción al ingreso. Solo hemos tenido un caso y se lo dijimos y fueron ellos sin problema. Esto nos puede pasar en el caso de aquellos pacientes que nosotros tenemos que ver de viernes porque se operan de lunes. Si han sido transfundidos en los últimos 3 meses, la extracción que nosotros le hacemos de viernes no les serviría para la intervención del lunes, porque solamente les sirve durante 3 días, si ha sido transfundido en los últimos 3 meses. Y después, las analíticas también las extraemos en la consulta previa, pero puede existir alguna coagulación, por ejemplo, algún paciente con sintrón que sí haya que hacer esa extracción, pero lo avisaríamos y lo dejaríamos escrito en la nota. Después, bueno, pasaría a quirófano, a reanimación. En reanimación ya se comienza con la tolerancia precoz con sorbos de agua. Se empieza también el ejercicio, bueno, sería el incorporarlo en la cama. Y después de vuelta a la planta, los cuidados habituales del paciente quirúrgico. En órdenes médicas nos irán diciendo cuándo quitar el drenaje, la sonda, cómo ir aumentando la dieta. Hay que continuar esta tolerancia precoz ya comenzada en reanimación. Y la movilización precoz, recalcar que hay que levantar al sillón. Si no hay otra contraindicación por parte del cirujano, hay que levantar al sillón a los pacientes tras una intervención quirúrgica el primer día posoperatorio. Si no hay contraindicación, incluso si tienen catéter epidural, que no pasa nada porque se levanten al sillón, eso yo creo que lo explicará Ana también. Y recordarles que hagan el incentivador respiratorio, incluso cuando no van a los fines de semana, que le insistamos que lo tienen que hacer según le explicaron del servicio de rehabilitación.
Y glucemias capilares deberían hacerse durante todo el ingreso, al menos unas ayunas cada 24 horas, excepto aquellos pacientes que se les ha extraído analítica y que lleva glucosa a la analítica, pues no sería necesario hacerlas. Nosotros vamos a ver a los pacientes desde la consulta, vamos a ver cómo va todo cuando están ingresados, y cuando se van de alta hacemos una llamada a las 48 horas para el control de síntomas, para saber cómo están. Y por último, le damos la cita para esta tercera consulta de enfermería, en la que evaluamos aquellos indicadores resultados de los diagnósticos de enfermería que no fueron resueltos al alta. Por ejemplo, la herida quirúrgica, para saber cómo está, saber lo que está comiendo, saber el ejercicio que está haciendo. Le damos unas recomendaciones de hábitos de vida saludables, nos consultan las dudas que tengan y le pasamos la encuesta de satisfacción. Y yo creo que con esto terminamos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. El modo pantalla. Sí, Pero que decía antes era pantalla completa. Vale. ¿Dónde le diste? Ver, pantalla completa. Igual de modo lectura, pantalla completa. Bueno, buenos días. Lo primero, gracias a los que habéis venido, que no sois muchos, pero sois importantes. Voy a hablar yo de la parte de la fisioterapia, menos de la de rehabilitación, porque eso corresponde a la doctora Mendoza, pero alguna pincelada voy a dar. Nuestro trabajo dentro de lo que es el documento de la Vía Rica está poco especificado, da normas muy generales, y entonces nosotros lo hemos adaptado a lo que nosotros creemos más conveniente por una parte y a lo que nosotros podemos ofrecer por otra, porque como servicio de rehabilitación somos muchos fisios, pero dentro de la Vía Rica solo estoy yo y solo está la doctora Mendoza. Entonces, bueno, no nos podemos repartir, ¿vale? Y más ahora que van a incluir nuevos pacientes. Entonces, bueno, voy a explicaros un poco para que veáis. El papel del fisioterapeuta, al igual que el papel de la enfermera, empieza en el preoperatorio. Nosotros vemos a los pacientes en el preoperatorio y les enseñamos la fisioterapia respiratoria. Algo tengo yo que decir del tema de la fisioterapia respiratoria y no solo del incentivador. El acondicionamiento físico de los pacientes y la educación, ¿vale? Y en el postoperatorio, el fisioterapeuta acompaña en la movilización precoz y supervisa la fisioterapia respiratoria. El objetivo, desde el punto de vista del fisioterapeuta, es siempre funcional, ¿vale? Sabemos que los pacientes que son sometidos a intervenciones de este calibre van a experimentar una pérdida de la capacidad funcional y un periodo de recuperación posterior. Hay pacientes en los que van a surgir complicaciones. La pérdida de la capacidad funcional va a ser notable, experimentando incluso una pérdida de la capacidad funcional que le mantenga dentro de la línea de la dependencia, incluso a largo plazo. Sabemos que los pacientes que son prehabilitados están mejor preparados para afrontar este proceso y que en esos pacientes que están prehabilitados, aunque surjan complicaciones, van a poder mantener su estatus funcional durante más tiempo, ¿vale? En otras palabras y más fácil de entender, si empezamos a trabajar con ellos antes, vamos a conseguir que en el postoperatorio no solo se recuperen mejor, sino que además se recuperen más pronto, ¿vale? Una de las cosas que hemos cambiado nosotros es que no se va a realizar la consulta, o sea, no sé, al principio hacíamos la consulta de fisioterapia y de rehabilitación el mismo día que hacían el resto de los especialistas. Para nosotros eso no es operativo, sobre todo para mí, que tengo que estar esperando a que hagan todo el circuito y pierdo mucho tiempo. Entonces, se van a ver a posteriori. La doctora Mendoza los va a citar más, o sea, les va a ver una consulta con cita previa. Y ella va a ser la que se encargue de hacer las valoraciones funcionales y los test, de forma que podamos estratificar en los pacientes en dos grupos fundamentales. Uno, pacientes de alto riesgo quirúrgico y alto riesgo de complicaciones respiratorias, y otro, pacientes en los que la capacidad funcional es buena y pueden hacer algo ellos por su cuenta sin necesidad de que estén supervisados por el fisioterapeuta, ¿vale? Ahí tenéis nuestro gimnasio. En él hacemos los pacientes
o sea, en el gimnasio van a acudir los pacientes que tengan más riesgo preoperatorio. Normalmente van a ser pacientes que están más descondicionados físicamente, bien porque hayan sido sometidos a quimio o radioterapia, bien porque ya tengan patologías respiratorias previas y sean pacientes muy sedentarios, o simplemente, aunque no estén muy desacondicionados, son pacientes que ya tienen mayor riesgo de complicaciones respiratorias y a lo mejor tienen que venir a aprender no solamente el uso del incentivador, sino también el manejo de las secreciones. ¿Vale? Los pacientes que no sé qué me ha pasado, pero esta presentación no es la que yo tenía preparada. Así que yo tenía preparada otra diferente. Luego, si vais a colar las presentaciones en otros sitios, la daré, ¿vale? Porque yo tenía todo referenciado y esta no es, no sé qué me ha pasado. Bueno, de todas maneras, sigo. Los pacientes que vienen a la sesión educativa son pacientes que se supone que están bien a nivel funcional, entonces lo que hacemos sobre todo es insistir en que incrementen su nivel de actividad física. No me estoy refiriendo a ejercicio, sino a nivel de actividad física, que eso es mucho más fácil de implementar sin supervisión por parte de ningún fisioterapeuta. Por supuesto, se les entrega el uso se les entrega el incentivador y se les explica cómo se usa para que vayan practicando durante todo el preoperatorio y luego sepan cómo hacer en el postoperatorio. Se les entrega, que esto también es novedad, las explicaciones del postoperatorio. Antes solamente las explicaba verbalmente, ahora ya he tenido tiempo para hacer una hojita de rehabilitación postoperatoria. Y bueno, si no tienen más preguntas, yo a estos pacientes ya no los veo hasta que son intervenidos. La verdad, yo siempre ofrezco la posibilidad de que si alguno tiene dudas, sabe que estoy en el gimnasio o me puede llamar o puede pasar a resolver cualquier tipo de duda, ¿vale? Pero en principio yo a estos pacientes que vienen a la sesión educativa solo los veo ese día. A los otros, a los que vienen al gimnasio, pues los veo en función de lo que necesiten, entre 5 días a la semana, 2, 3, bueno, un poco en función de lo que tengan que hacer. El programa de rehabilitación respiratoria es un programa multicomponente, lleva una parte de ejercicio aeróbico, una parte de fuerza, una parte de flexibilidad, equilibrio y, por supuesto, el uso del incentivador, entre otras técnicas, porque la fisioterapia respiratoria, como luego vamos a ver, no solamente es el uso del incentivador, aunque la guía clínica insiste en el uso del incentivador, ¿vale? Dos pinceladas de fisiopatología que me interesan para que comprendáis por qué hemos cambiado el incentivador, y el porqué de la fisioterapia respiratoria. Básicamente, el paciente posoperatorio, el paciente que ha sido sometido a cirugía en el posoperatorio va a sufrir el síndrome restrictivo posquirúrgico. Básicamente, se caracteriza por el cierre total o parcial de muchas unidades alveolares, la pérdida de la función del pistón del diafragma, y si nos fijamos en la parte de la derecha de la pantalla, ¿lo veis a la derecha vosotros? Sí. Vemos que es llamativo la pérdida de los volúmenes y las capacidades, fundamentalmente la pérdida del volumen corriente y de la capacidad residual funcional, ¿vale? Es verdad que la mayor parte de los pacientes no tienen una clínica respiratoria así llamativa, pero si les hacen un TAC, unos escáneres de estos de control porque sospechen una complicación quirúrgica, sí que se ven que la gran parte o la gran mayoría tienen atelectasias en las bases y pequeños derrames pleurales, ¿vale? O sea que no se ve, pero ahí está. ¿Vale? Esto del síndrome restrictivo, ¿cómo se trata? Porque parece que solamente se trata con el incentivador. Y yo quiero mandar un mensaje de que el incentivador es importante, pero son mucho más importante la movilización precoz, que por eso lo he señalado ahí en amarillo, ¿vale? Tenemos todas estas técnicas de las que podemos tirar para tratar el síndrome restrictivo. La sedestación es súper importante. La capacidad residual funcional se recupera prácticamente sola si al paciente se le sienta. Las técnicas inspiratorias lentas de toda la vida también funcionan. No hay evidencia científica de que el uso del incentivador volumétrico sea mejor que cualquier otra técnica respiratoria. Técnicas diafragmáticas, técnicas de expansión costal, ventilación dirigida. Los ejercicios a débito inspiratorio controlado son interesantes. Son interesantes de cara a las nuevas cirugías, sobre todo la cirugía de esófago. El inspirómetro de incentivo, que luego voy a explicar un poco sobre él, ya que lo tienen que utilizar los pacientes por protocolo, y movilización precoz, ¿vale? Los ejercicios a débito inspiratorio controlado son estos que tenéis aquí. Al final, sirven para lograr una insuflación selectiva del pulmón que está colocado encima. Por eso me parece interesante para los esófagos, porque los esófagos van a llevar un tubo en el lado derecho, en el pulmón derecho, con lo cual van a tener la afectación en ese pulmón. El paciente, siempre y cuando el estado del paciente lo permita, a lo mejor no al principio, pero a lo mejor en un estado más avanzado sí que es necesario recurrir a esta técnica, en la que yo coloco al paciente en decúbito lateral, supralateral, coloco el lado malito o con el pulmón menos insuflado arriba, ¿vale?
y así consigo una insuflación más selectiva de ese pulmón. Lo que le pido al paciente es una inspiración lenta, profunda y sostenida, de forma que el aire vaya a ese pulmón que está pues, más hipoventilado, que llega menos el aire y demás. ¿Vale? Este ejercicio se puede hacer tanto sin incentivador, como veis ahí en la parte de la izquierda, es un paciente de cirugía torácica, como con incentivador, que lo veis ahí a la niñita esta que está tratándose de una neumonía. El objetivo es el mismo, inspiración lenta, profunda y sostenida, ¿vale? Voy a meterme con el incentivador. Venga, vamos a por ello. Uy. Bueno. Hemos cambiado el incentivador, hemos quitado el incentivador de las bolas, por fin, 10 años nos costó. Y hemos conseguido introducir el incentivador volumétrico. La diferencia es que el incentivador de bola solamente nos marca los flujos, es decir, las velocidades de entrada del aire, las velocidades a las que los pacientes meten el aire, y hemos visto anteriormente que lo que nos interesa sobre todo es el volumen, no el flujo, ¿vale? Con lo cual hemos metido el otro incentivador, el que tenéis aquí, el amarillo, el que tiene la carita sonriente, porque ese incentivador nos permite controlar los flujos, pero también los volúmenes. Entonces, si yo tengo que hacer que un paciente haga espirometría incentivada, el objetivo, y por definición es el objetivo de la espirometría incentivada, conseguir que el paciente realice una inspiración lenta, con lo cual, si utilizo el de bolitas y le pido que levante 3 pelotas, me estoy cargando el principio de la espirometría incentivada. Tiene que ser una expiración profunda, necesito que meta volumen, trabajar a flujos altos no me garantiza que el paciente esté metiendo volumen, con lo cual necesito algo que me marque que el paciente está metiendo volumen, y sostenida, ¿vale? Sostenida porque, como vimos antes, había alveolos que estaban total o parcialmente colapsados y esos alveolos son perezosos, necesitan más tiempo para la entrada del aire. Entonces necesito que una vez que el paciente haya cogido todo el aire posible, todo el aire que pueda, lo aguante un poquito dentro para que el aire se redistribuya. En 3 segundos se ha reclutado el 95% del pulmón. Vale, se les manda a contar 5 porque cuenta muy rápido, 1, 2, 3, 4, 5. Pero vamos, que en 3 segundos se consigue ya, ¿vale? El reclutamiento. Entonces, ¿qué le tengo que pedir al paciente con el incentivador? Le tengo que dar el incentivador, le tengo que decir que aspire. El incentivador nuevo tiene una válvula inspiratoria, quiere decir que si el paciente sopla no va a servir absolutamente de nada, tiene que inspirar. Tengo que pedirle que levante el pistón todo lo que pueda, asegurando el volumen, a ser posible manteniendo el émbolo dentro de la carita sonriente, ¿vale? Si el paciente no es capaz de realizar esto, sacrifico siempre el flujo antes que el volumen. Es decir, le digo que tire más fuerte por encima de la carita sonriente, pero que asegure la entrada de aire, ¿vale? Una vez que ya no pueda meter más aire, le tengo que pedir que lo aguante, que haga la apnea. Y luego ya que sople. ¿Sí? Sí, yo con un paciente, y veréis en mis comentarios, el paciente realiza el ejercicio de fisioterapia respiratoria con incentivador correctamente. Vale, hace volúmenes y hace flujos. El paciente alcanza volumen a costa de flujos altos, pues está tirando muy alto. ¿Qué implica eso? Que en lugar de utilizar solo el diafragma, está utilizando más la musculatura accesoria. Está utilizando más las intercostales y los accesorios y abriendo más la caja torácica que bajando el diafragma, ¿vale? Esto a veces lo hago yo obligatoriamente en pacientes que, por ejemplo, tienen el abdomen muy distendido y no deja que baje el diafragma. Entonces, si les pido que lo hagan carita sonriente, no lo van a hacer. Entonces, les digo que aumenten el flujo y consigo que metan volumen. ¿Lo hacen con otros músculos que no es el diafragma? Pero lo hacen, ¿vale? Y luego la apnea, lo que os digo, es importante para reclutar esos alveolos que están colapsados. En amarillo, la espirometría incentivada siempre es complementaria a la movilización precoz. No hay ninguna evidencia científica, por mucho que lo diga la Vía Rica, lo siento, que lo diga el documento, no hay ninguna evidencia científica de que el uso del incentivador volumétrico por sí solo sirva. ¿Vale? Entonces, siempre hay que intentar que los pacientes hagan el incentivador, pero acompañado de movilización precoz. El incentivador, que ya os he explicado cómo se utiliza, tiene una indicación fundamental, que es el síndrome restrictivo, la prevención y el tratamiento de la atelectasia. No todas, lógicamente. Básicamente, la obstructiva y la adhesiva, en comprensivas no serían útiles. Si nosotros tenemos un derrame pleural importante que está comprimiendo y colapsando el pulmón, no nos sirve, ¿vale? Y la cicatricidad sería limitada. Repito, indicaciones, pacientes restrictivos, ¿vale? Que luego... Bueno, contraindicaciones. Tiene contraindicaciones, ¿sabes? Primero, paciente no instruido o paciente que está realizando la técnica incorrectamente, no le sirve para nada.
O sea, tener el incentivador encima de la mesa no asegura que el paciente está haciendo algo que le valga para algo. No colaboración o comprensión, si el paciente no entiende, el paciente no lo quiere hacer, yo no voy a forzar a un paciente a hacer un incentivador, porque a lo mejor le puedo enseñar otra técnica que le guste más y a la que se va a adherir mejor, ¿vale? Aunque no venga dentro del protocolo de la vía rica. No ventilación profunda, si yo no consigo que el paciente meta 2 o 3 veces el volumen tidal, no estoy consiguiendo expansión del pulmón y tampoco me está sirviendo para nada, ¿vale? Por supuesto, fatiga muscular inspiratoria o tiraje o respiración paradójica está contraindicado. La fatiga muscular no se trata con ejercicio, la fatiga muscular se trata con reposo. Lo que se trata con ejercicio es la debilidad, ¿vale? Pero un paciente que está fatigado no se le pone a hacer el incentivador. ¿Riesgos? Pues también tiene. Uno de ellos es la hiperventilación. Estamos trabajando con volúmenes grandes y el paciente lo está haciendo bien y si no hace pausas entre las respiraciones se va a hiperventilar. Se va a producir una alcalosis respiratoria, que es cierto que es transitoria, pero no tenemos por qué desestabilizar al paciente porque ya tiene bastante con lo que tiene. Baratrauma en pacientes enfisematosos. Ojo, el volumen hay que limitarlo un poco, ¿vale? Estos pacientes que dicen, ¡ay, cuánto levanto! Pero que tienen bullas, hay que tener un poquito de cuidado. Aumento del dolor, obviamente, estoy pidiendo que respire profundo. Pues eso tiene fácil solución, que es la analgesia, en principio. La hipoxemia en pacientes con gafas nasales, daros cuenta que cuando respiro por boca no respiro por nariz. Si yo tengo unas gafitas nasales con una FiO2 que me están enriqueciendo el aire y respiro por la boca, no me está sirviendo la gafa nasal para nada. Y si el paciente no sabe que tiene que hacer descansos entre una repetición y otra, se va a desaturar, ¿vale? Y por último, ojos asmáticos, que puede aumentar el broncoespasmo, ¿vale? Entonces, he marcado ahí en amarillo, es verdad que no lo he encontrado nada más que en este libro, pero bueno, de cara ahora al tema del esófago, en fuga aérea importante, limitar y controlar el uso del inspirómetro pues puede perpetuar la fuga, ¿vale? En esos pacientes pues hay que tener un poco más de cuidado. Entonces ya tengo puesto ahí, no es la panacea, quiero decir, está bien, hay que intentar que los pacientes lo hagan, nos volcamos en que lo hagan, pero hay otras cosas, ¿vale? Lo que sí es importante es la movilización precoz. La inmovilización prolongada podría aumentar el riesgo de neumonía, de tromboembolismo, resistencia a la insulina y debilidad muscular. En la otra diapositiva, en lugar de tener esto, tenía puesto cómo el documento de la vía rica indicaba cómo iniciar la movilización, que decía que el primer día había que pasarlos al sillón, o sea, en las primeras horas pasarlos al sillón, al día siguiente ya estaban deambulando. Bueno, nosotros lo hemos adaptado como yo creo que se puede hacer, porque tampoco es fácil movilizar a un paciente recién intervenido. En reanimación, el paciente va a estar con el cabecero elevado o va a iniciar sedestación en modo sillón, estas camas articuladas que tienen en reanimación. Va a empezar con el uso del incentivador volumétrico, ¿vale? Los pacientes ya saben que en el posoperatorio, porque se lo he explicado yo antes, que en el posoperatorio los volúmenes van a caer para que no se asusten, no tiene nada que ver con lo que han movido durante el pre, y que si a alguno no le sale bien, que no se desespere, porque os lo digo lo del incentivador porque alguno se pone muy nervioso porque no le sale bien. Y si tú incentivas en un paciente una inspiración lenta y profunda a nariz, dado que lleva gafas nasales, es muy eficaz. Entonces, los pacientes tienen que iniciar el incentivador. Si veis que no movilizan volumen, pues hay que incentivar la respiración nasal, lenta y profunda y sostenida, acordaros, ¿vale? No forzar, las respiraciones que hacemos son 10 cada hora, dado que el paciente no está comiendo en reanimación, y no forzar la tos. La tos en esos pacientes en intervención tan reciente es poco eficaz y es muy agotadora. Entonces, realmente la tos, toser por toser no es un ejercicio de fisioterapia respiratoria. Si tienen secreciones hay que estimularles a que tosan, pero la tos irritativa no es un objetivo, ¿vale? Cuando pasen a planta, bueno, van a estar más o menos 24 horas en reanimación, excepto las nuevas cirugías, el esófago, si no recuerdo mal, y el páncreas, que van a estar 48 horas, si todo va bien. Allí no se sientan los pacientes por una cuestión de logística. No tenemos sillones para sentarlos, ni tenemos personal que nos pueda ayudar a sentarlos. Entonces, bueno, hemos decidido que iniciamos así nuestra vía rica. Cuando pasen a la planta, si no hay contraorden médica, ese mismo día se sientan y tienen que continuar con la fisioterapia respiratoria durante todo el ingreso hospitalario. Es decir, tenía que continuar con las 10 respiraciones cada hora, pero teniendo en cuenta que en el momento en que empiece la tolerancia tienen que separar siempre la realización de la fisioterapia respiratoria de la ingesta 2 horas. Muy importante esto en el caso de los estómagos y sobre todo del esófago, ¿vale? En cuanto a la movilización precoz, como os decía, el primer día sentamos en el sillón, el día que llegan de reanimación si no hay contraorden médica. Si todo va bien y toleran bien la sedestación, al día siguiente podemos iniciar deambulación por habitación.
Y si va bien, según protocolo, podemos pasar a la deambulación pasillo. Esto es lo que estábamos haciendo hasta ahora. Se retrasa la marcha en los pacientes que llevan catéter epidural y que sí se sientan, como dijo Patri, pero no caminan, simplemente por una cuestión de evitar caídas, ¿sabes? Y tampoco se caminan, esto lo he acordado yo con la, con la supervisora de urología, tampoco caminamos hasta el corte de los catéteres, ¿vale? Porque es mucho más sencillo para los pacientes si no son muchos cables y hay algunos que son muy curiosos, pero hay otros que son un desastre y tiran de ellos a lo burro y entonces preferimos iniciarlo tras el corte de los catéteres. Obviamente, esófagos y páncreas que no van a venir hasta las 40, o sea, van a estar 48 horas en reanimación, van a iniciar la marcha más tarde, aunque diga el protocolo que tienen que iniciar. Y para mí supone un hándicap, no lo sé, supone un hándicap porque no conozco al paciente ese tipo de cirugía. Yo voy a aprender ahora también el paciente con el tubo de tórax en el caso de los esófagos, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver cómo lo hacemos de la forma mejor para el paciente sin correr riesgos, ¿vale? El papelito este que os decía que había hecho del posoperatorio, en el que les explico, este papelito se lo doy a los pacientes en el pre, ya se lo explico en el preoperatorio para que ellos ya lo vayan madurando, ya sepan la importancia de realizar el incentivador volumétrico y de realizar y la importancia de la movilización precoz. He añadido 4 ejercicios de tobillo y pie que tienen un objetivo circulatorio, básicamente, de cara a esos pacientes que no pueden iniciar la marcha de manera precoz, como pueden ser los pacientes con catéter epidural, o también de cara a esos pacientes que se nos complican y que tienen que estar conectados a la sonda nasogástrica en el sillón. Entonces, pues nada, 4 ejercicios facilitos de tobillo y pie para mantener la circulación y mantener los músculos activos. Y luego también les he incluido cómo levantarse de la cama, ¿vale? Para que no hagan esfuerzo con la tripa y que utilicen los brazos al incorporarse. Las recomendaciones en el alta por nuestra parte son que continúen haciendo marcha de forma progresiva, añadiendo distancias de forma progresiva. No es momento ni de planchas, ni de sentadillas, ni nada de esto, ¿vale? Y que continúen con el incentivador durante el primer mes hasta que vengan a la visita con el cirujano. Los pacientes, como conocen el incentivador desde el preoperatorio, saben el volumen de aire que maneja y saben hasta dónde tienen que llegar. Si cuando se vayan a su casa no han conseguido llegar al volumen que tenían en el pre, saben que tienen que seguir trabajando hasta conseguir el volumen que tenían antes, ¿vale? Os decía, las nuevas cirugías, pues vamos a ir viendo, las que retrasen la estancia, las que están más tiempo en animación, empezarán más tarde la marcha y veremos. Yo en todo lo que he leído y en todo lo que he visto y todo lo que he hablado con otros compañeros, pues bueno, como veis, este es un paciente de cirugía torácica, poderse puede, pero hay que ir con calma, ¿vale? Porque además, tened en cuenta que yo soy una sola, lo que decía, si ahora aumentan mucho los pacientes, yo tengo 1 hora y media para ver a los pacientes de la planta. Claro, si veo a 5, ¿sabes? De hecho, los paseos en el pasillo, pues tendré que seleccionar un poco, porque si tengo que tratar a 5, igual me da tiempo a sacarlos al pasillo, pero si tengo que tratar a 13, pues no me va a dar tiempo. Entonces, bueno, tendré que seleccionar a ver qué pacientes me necesitan más o a cuáles yo les puedo aportar más, ¿vale? No hay otra manera, recursos humanos no hay. Solamente daros las gracias a todo el personal que participa en la Vía Rica. Yo tengo que agradecer sobre todo no solo a mis compañeros de rehabilitación, sino al equipo de enfermería que siempre me soluciona mucho la vida arriba, me quita siempre tubos y cosas y me los ponen a punto para que yo pueda trabajar con ellos, ¿vale? Y nada más, muchas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta, alguien que quiera hacer una pregunta, o vía Teams, no sé si... Espera, que ahora me entró el miedo de cerrar. Bueno, eso. Si hay alguien que a través de los que están conectados por Teams que quiera hacer alguna pregunta, que conecte el micrófono. Las urgencias, que es a lo largo de todo el ingreso, hay veces que se ponen desayuno, comida y cena. Queramos o no queramos, molesta.